Charlar un poco respecto de qué es lo que está pasando con el crédito, con las deudas y qué perspectivas hay. Estamos en diálogo con Nicolás Cuaglia, que es director de la licenciatura en Finanzas de la Universidad Siglo XXI. Buenas noches, Gabriela Granata te saluda aquí en Millennium. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos y la verdad que preocupadísimos porque este informe que sale mensualmente está reflejando cada vez más preocupación sobre cómo está impactando la morosidad en las familias y en el ingreso disponible. ¿Qué es lo que estás observando vos? Sí, la verdad es que es un problema preocupante porque ya arrastra 19 meses de crecimiento sostenido. La morosidad en las familias, un punto aparte tienen también las empresas, que es para conversarlo también, pero básicamente el gran problema es que la modificación de precios relativos que hubo con el cambio de régimen económico a partir del 24 generó que las familias tuvieran que enfrentarse con una restricción presupuestaria, un desfasaje entre ingresos y gastos que no pudieron resolver y bueno, eso es lo que hoy estamos viendo como un incremento sostenido de morosidad, es decir, arrancamos con familias que para sostener el nivel de gasto recurrieron primero a los ahorros, después a la tarjeta, luego los préstamos personales y hoy estamos ya enfrentando un problema de gravedad profunda, porque no es algo de un día para el otro, sino que para llegar a la morosidad primero se pasó por todo un proceso de pérdida de capital, que es lo que nos está llevando a esta situación. Vos planteaste el cambio de precios relativos. Mi pregunta es si lo que impactó es en una reducción del ingreso disponible de las familias, y ahora vamos a ver en las empresas la situación, si en las familias lo que impactó es ese gran incremento que hubo en los servicios, en las tarifas, y le redujo el ingreso disponible, porque muchos diferentes consultoras vienen planteando que hay mucho endeudamiento para gasto corriente, alimentos, ese tipo de cosas. Exacto, ¿no? A partir del 2024 adquirió un peso muy importante dentro de la canasta de consumo de las familias, el alquiler, las prepagas, el colegio, tarifas, transporte, luz, gas, etcétera, y esa combinación de incremento de gastos dentro del total estuvo acompañado de una disminución de ingresos, porque el salario real cayó, porque se perdieron puestos de trabajo, es decir, el combo fue complicado desde los dos lados. Y en realidad las familias, cuando se enfrentaron a este problema, a este shock, el gran punto es que pensaban o lo que interpretamos nosotros es que consideraban que era transitorio. En general, todas las crisis económicas en Argentina tienen un carácter transitorio y después se acomoda y volvemos a la normalidad. Los argentinos estamos acostumbrados a lidiar con crisis transitorias que después se acomodan. El problema es que en este caso los precios relativos se quedaron de esa manera, no se acomodó la crisis, el shock transitorio en realidad es un shock permanente. Es que no vino acompañado por un incremento de salarios, que es lo que debería haber compensado tal vez, ¿no? Exactamente. Entonces estamos en una situación donde un shock que era considerado transitorio se transformó en permanente. Y el problema en este caso no es tanto de educación financiera, lo cual también lo podemos conversar dentro de un ratito porque es hoy más importante todavía. Es un problema de expectativas y las familias tomaron decisiones que eran racionales en ese momento, porque nadie va a rescindir un alquiler de un mes para el otro, ni va a cambiar de colegio a sus hijos en 6 meses. Claro. Entonces la reacción de la familia fue racional. Esto va a ser una crisis transitoria y se va a poder resolver. Utilizo mis ahorros al principio, luego utilizo el crédito, y el problema es que el esfuerzo que se fue dando no termina
y no se ve que en el corto plazo eso vaya a modificarse. Y ahí entonces se producen esas situaciones donde hay deuda sobre deuda, ¿no? Se endeudan con la tarjeta, pero para pagar la tarjeta piden un crédito en alguna de las billeteras virtuales o préstamos familiares, depende de las condiciones de cada uno. Exacto, el problema es que uno empieza a gestionar de una manera ya más desesperada sus ingresos o su capacidad de hacer frente a estas deudas, y va encontrando lo que tiene a mano. Y el problema en este caso, y es donde aquí es muy importante la educación financiera, es que muchas veces las tasas son muy elevadas. Y bueno, cuando las personas están en esta situación, que tienen que pagar la tarjeta, tienen que pagar el mínimo, le van a cortar la luz, el gas, etcétera, recurren a estos créditos y no tienen en cuenta que en el corto plazo no lo van a poder repagar. Pero Nicolás, ¿cómo se consigue que sea un poquito más inclusiva o más amplia esta educación financiera? Porque uno podría pensar que los bancos, salvo muchas veces los bancos públicos que tienen alguna vocación por esto, los bancos por lo general te ocultan los costos más que mostrarte alternativas. Sí, en realidad hay las buenas prácticas en materia financiera. Está legislado que hay a nivel internacional, Basilea, hay una serie de manuales vinculados a las buenas prácticas que tienen que ver con regulaciones positivas para que esto pase. Me parece que el combo en este sentido es que junto a este cóctel hubo desregulaciones que por ahí no tuvieron en cuenta, o que tal vez se basan en supuestos sobre ciertas racionalidades de los individuos, información perfecta, algunas cosas que al final del día no se ven. Entonces eso es complicado, porque en estos momentos es donde es más necesario que haya más información y que los bancos justamente tengan estas obligaciones. Pasó hace poquito la Corte Suprema, ahora la Justicia falló en contra de la no obligatoriedad de las estaciones de servicio de informar los precios de la nafta, por ejemplo, ¿no? Que es pero todas estas regulaciones que por ahí en el papel pueden funcionar, para los individuos capaz que demora muchos años, porque la educación financiera no es algo que se puede aprender de un día para el otro. Claro, en este caso no es solo educación financiera, sino que tenés que tener una planificación entera, es saber leer una tasa de interés, ver el costo financiero total, que te lo esconden, como vos decís, sino que hay que hacer una planificación general de tus ingresos, de tus gastos, pensar en el mediano plazo. Es mucho más complejo que solamente poder leer una tasa de interés. Sí, bueno, el gobierno ya dijo que no va a haber salvataje para las personas, que se arreglen, pero también vos planteabas otra arista, y es el endeudamiento de las empresas. Surgen muchos comentarios respecto de empresas que están en concurso o que van a pedir el concurso de acreedores o que están sobreendeudadas. ¿Cómo es la situación en las empresas y cómo está afectando a la economía? Sí, ahí yo creo que también hubo un problema de expectativas muy grande, y es similar en este caso a las familias que por ahí pensaban que este shock era transitorio, ¿no? Este shock de, bueno, es un esfuerzo que hay que pasar, pero ya nos vamos a acomodar, las ventas van a volver a crecer, y bueno, vamos a estar todos en un futuro mejor. Yo creo que eso impactó fuertemente en las empresas también, porque para un empresario no es alegre despedir o tener que reducir personal o reducir producción. Es decir, cuando uno tiene una mano de obra calificada, que está adaptada, que funciona bien en la empresa, trata de mantenerlo. Entonces las empresas sobre todo las pymes, trabajaron también hicieron lo imposible para mantener el nivel de gasto,
en el gasto operativo en este caso, ¿no? Sí. Entonces también, primero los ahorros, después el endeudamiento, luego vienen los despidos y posteriormente el cierre, que es lo último que quiere el empresario. Claro, todos pensando que se iba a revertir esa caída del consumo, de las ventas. Exacto, es un problema de expectativas y en este caso la verdad es que la comunicación gubernamental en eso fue muy efectiva porque había que pasar el invierno, el Rubicón, los 40 años de desierto. Todos épicos, ahora que se estrenó la Odisea, y en esa narrativa, estamos todos épicos. Claro. Tal cual, y en esa narrativa fueron muy eficientes. El problema es que eso no estaría, por lo menos por ahora, viéndose algo distinto. Inclusive si nosotros pensamos en recuperaciones del salario real, sí, que es algo que no, aparentemente, por lo menos por ahora, no está en mente. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de salario real, de incremento de salario real, tampoco resuelve el problema, porque es muy profundo, porque primero hubo descapitalización, es decir, los hogares primero en una buena cantidad quemaron los ahorros, las pymes también quemaron los ahorros, es decir, no es una situación de fácil resolución. Entonces primero hay que recomponer, primero hay que dejar de ser moroso, lo cual ya es necesita una recomposición del salario real importante ahí. Luego tenés que poder volver a consumir y posteriormente ahorrar para poder volver a la normalidad. Es una normalidad que está lejos. Hace poquito en una encuestadora preguntó en qué habían gastado el aguinaldo, ¿no? Los trabajadores, y cerca del 70% lo había usado para pagar deudas. Ah, claro. Es muy impresionante, ni siquiera es para darse un gusto, es pago de deudas. Es pago de deudas, y eso es lo que resume un poco el problema hoy. También lo podemos ver con el fenómeno del pluriempleo, donde tenemos a 2, 3 trabajos, las personas que trabajan 8 horas en su empresa y después hacen Uber. Es decir, son adaptaciones que las familias están teniendo porque ya no tienen otra posibilidad de hacer frente a esta situación. El problema es que el desgaste físico, emocional es muy grande, entonces no puede mantenerse tanto en el tiempo. ¿Por dónde ves vos la posibilidad de una salida de esta encrucijada en la cual se espera un poco más y mientras tanto se recurre a deudas o a ahorros, pero no se ve en qué momento termina de caer el ingreso o termina de caer el consumo para las empresas para pegar un repunte? Y es una situación de te estoy pidiendo una receta que ni siquiera el gobierno la está dando, yo sé que te ponen un problema. No, lo que pasa es que la política macro, los 4 sectores que están bastante lejos de donde está la mayoría de la población, ¿no? Lo que ya sabemos, el agro, energía, minería, intermediación financiera. Entonces, salvo que nos mudemos todos a Neuquén y nos hagamos petroleros. Un poco Y sí, nos teletransportamos a Neuquén, que ya hay ciudades que están diciendo no vengan, porque no tenemos infraestructura para recibirlos. Entonces, ahí hay otra situación que es complicada, ¿no? Y que es una vuelta más a lo que decías vos de la falta de planificación, de ver la segunda, tercera y cuarta jugada de lo que se hace. Exacto, ahí hay hay un problema de planificación y bueno, los países emergentes en general tienen que tener algún nivel de planificación, porque la desregulación por sí misma no resuelve. Cuando se discute el tipo de cambio, por ejemplo, hay un tipo de cambio que es una discusión histórica, no digo que se resuelva devaluando o no devaluando, ¿no? Siempre la dicotomía campo-industria como con un tipo de cambio competitivo para uno, pero que no es competitivo para el otro y viceversa, pero hay que ver cómo se resuelve el problema de cuáles van a ser los drivers para el crecimiento,
que tengan en cuenta que la Argentina no es únicamente estos 4 sectores y que la mayoría de la población está vinculada a eso. Y para las industrias es terrible. En Córdoba, por ejemplo, sí. Autopartistas, todo lo que está vinculado a la metalmecánica, es muy destructivo lo que se está haciendo. Y el problema es que cuando se destruye industrias, sí. Es muy difícil recomponerlo. Hay varios estudios sobre la productividad total de los factores, con el residuo de Solow, que es y uno de los problemas que tiene la poca productividad o el poco incremento de la productividad total de los factores está vinculada a que se destruye en las distintas crisis la capacidad instalada, la capacidad de conocimiento, la capacidad de producir. Y eso nos cuesta muchos años. Claro, nos va a costar muchísimos años para recuperar. Bueno, ojalá, ya que ahora el gobierno está tan acuerdista y llama a los gobernadores, también se reúna con los sectores productivos y también con quienes están pensando políticas de desarrollo desde la economía, como es tu caso, para sumar algunas ideas antes de que sea muy tarde. Sí, ojalá. La verdad es que todos queremos que Argentina salga adelante, que le vaya bien, y para eso hay que conversar con todos los sectores, hay que dialogar con los empresarios, sentarse, escuchar, ver cuál es el problema y empatizar, porque atrás de todo esto hay familias, hay angustias, yo converso acá con sectores empresarios que realmente la están pasando muy mal, que se despiertan pensando lo que tienen que pagar y se acuestan no habiendo podido pagar. Ese nivel de estrés financiero es muy dañino y no es sostenible. Entonces, hay que tratar de ver cómo se resuelve. No es fácil, no es con dádivas, pero bueno, es un problema que está instalado y que le va a explotar en algún momento a las familias, por lo menos. Entonces, bueno, hay que pensar cómo se genera un país que puede incluir a todos. Sí, no es con dádivas, pero es con políticas públicas. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos de charla, de reflexión, de análisis de una economía que está yendo hacia un rumbo que no nos incluye a todos y que estaría bueno que volviera a pegar una curva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablamos con Nicolás Cuaglia, magíster, director de la licenciatura en Finanzas de la Universidad del Siglo XXI, de deudas, pero no solamente las deudas de las familias y de las empresas, sino de la deuda que está teniendo el país, que está teniendo la economía con nosotros, con los ciudadanos.